Ok. Bueno, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya ayer, creo que fue ayer que habilité la tarea, la tarea uno. Son 3 preguntas con sus respectivos incisos. Entonces, ya son como unas 5 o 6 preguntas en total. La primera es directamente sobre inducción. Bueno, les pido que lo demuestren de 2 formas distintas. Cierta fórmula. Una es por inducción. La inducción únicamente me sirve para probar cosas que yo creo que son verdaderas. No me sirve, la inducción no me da ninguna intuición, ¿verdad? Si yo quiero probar algo y no sé si es verdad o mentira, pues no me da esa intuición de dónde buscarla o cómo buscar un patrón. Entonces, en ese ejercicio, la primera parte, yo les doy la fórmula y ustedes simplemente tienen que verificar que es verdadera utilizando el principio de inducción. Y en la segunda parte del ejercicio, pues lo que les pido es que hagan que la demuestren si uno no sabe la fórmula. No, eso lo hicimos nosotros en clase, ¿verdad? Lo hicimos en clase, creo que fue el primero o el segundo día. Lo hicimos, ¿cómo encuentra uno la fórmula si no la conoce? Hay un truco que ahí yo les pasé para encontrar las fórmulas si uno conoce varias antes. La otra pregunta creo que era bastante sencilla, tenía que ver un poco con esto que estamos hablando de divisibilidad, ¿verdad? Ser divisible por un primo, todas esas cosas. Es una pregunta bastante corta, creo, sencilla. Ya le entramos a teoría de números. ¿Perdón? O sea, creo que normalmente en el curso, digamos, teoría de números está un poco después, pero... Bueno, sí, depende de qué quiere decir uno por teoría de números. Mira, la teoría de números es toda una área de la matemática. La pregunta no es, bueno, como le digo, si es de teoría de números, ¿verdad? Tiene que ver con divisibilidad, ese tipo de cosas. Pero no, sí hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Ya, Eh, ya construimos los enteros como una... ¿cómo se llama esta relación de equivalencia? No, clase de equivalencia, no, era, creo. no, de hecho, bueno, tal vez voy a aprovechar que usted lo comentó, porque yo ahí les pongo, ¿verdad? Que estamos haciendo trampa y quiero tal vez ser un poco claro a qué me refiero con hacer trampa. Voy a compartirles la tarea, y a ver si la encuentro, no que todo. Bueno, ustedes ya la leyeron, ¿verdad? Bueno, si no aprovechamos y la leemos ahorita. Eh, Hay que guardarla. Pues, denme un segundo. Ah, aquí está abierto, aquí está. Bueno, a ver, la voy a guardar otra vez. Denme un segundo para abrirla en mi computadora y ya les comparto. Vamos a ver, está ahora con... Aquí está. Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Creo que es esta. Ok, entonces, ¿están viendo? Sí. Sí, sí. Ok, entonces, son 3 preguntas. Creo que les di mucho tiempo en realidad, pero bueno, no importa. La primera, ¿verdad? Aquí les pido que demuestren mediante inducción una fórmula, pero yo la estoy dando, ¿verdad? La inducción funciona así, ¿verdad? Uno puede probar algo si no está completo, ¿no? Entonces, yo le estoy dando la fórmula que se tiene que verificar que es verdadera. Y en el siguiente enunciado lo que les pido es que ustedes deduzcan, ¿verdad? Que ustedes la encuentren básicamente a partir de un truco, ¿verdad? No es bueno, de un método que vimos. Y ahí les puse el link, inclusive, ¿verdad? Si ustedes van a la nota a pie de página, en el archivo PDF y le dan clic, los manda al video. Y a partir del minuto 54 es que yo describo cómo uno podría, por ejemplo, lo hicimos como uno encuentra estas dos fórmulas, las encontramos utilizando ese método. Ok, la segunda pregunta Profe, tiene varias partes.
La primera es bastante, casi que inmediata, ¿verdad? Les pido que, si usted tiene un número primo, un número irreducible, entonces si un número irreducible divide a la potencia de alguien, divide al alguien. Eh, Nosotros vimos algo parecido. Bueno, de hecho, ¿verdad? Esto es, les puedo dar la respuesta en este momento. Esto es básicamente el lema de Euclides. Nosotros demostramos la clase anterior que si un número irreducible, número primo, divide a un producto, divide algunos de los factores. Sí, Jennifer. Perdón, profe, es que con la pregunta número 1, Ajá. en la parte B, vieras que, bueno, yo la estaba intentando y nada, ¿verdad? No lo lograba y creo que era porque en la fórmula que usted dio, en la fórmula que está ahí, el coeficiente de A a la 3 y el coeficiente de A son 4, no 3. Ah, me equivoqué. Vamos a ver. Creo, ¿verdad? Creo que sí es 3. Sí, tiene toda la razón. Sí, muchas gracias. Es la diferencia de potencias sí, grado 4. Sí, 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 sí. Tiene toda la razón. Aquí yo cometí un error que no me di cuenta en el momento. Muchas gracias. Un gusto. Y la disculpas, ¿verdad? Esto es un 4 y esto es un 4. Ahora, yo lo corrijo, pero sí, muchas gracias por la observación. Sí, muchas gracias. Ok, gracias. Ahora yo lo corrijo y vuelvo a subir el enunciado correctamente. Bueno, entonces, la pregunta uno, ¿verdad? Ustedes más o menos se pueden ir guiando, la dos, perdón, se pueden ir guiando por los puntos, ¿verdad? Esta es una pregunta relativamente sencilla, ¿verdad? Entonces, vale poquito. La siguiente es ver que en realidad usted utilizó esa hipótesis, ¿verdad? Usted empieza con un número primo. Entonces, si ustedes quisieran demostrar lo mismo sin esa restricción, pues realmente deberían llegar a un problema porque es falso. Entonces, demuestre, dando un ejemplo, que el resultado anterior no es verdadero si uno no asume que P es un número irreducible. Entonces, si yo quisiera probar lo mismo del enunciado A, sin la restricción de ser primo, pues en algún momento voy a pegar con pared, ¿verdad? Porque es falso. Y después, y aquí es donde tal vez quería hacer esa pequeña observación que creo que es importante, que bueno, yo les pido que demuestren que la raíz cuadrada de un número primo no es un número racional. Y bueno, el compañero hizo una observación muy importante. Ni siquiera hemos definido qué son los números negativos, menos los racionales, menos los reales. ¿Verdad? No creo que en este curso podamos tener las herramientas para construir los reales, pero No, claro que sí, eso es parte de lo que vamos a vamos ver a ver. el axioma del extremo superior. No se demuestra que el cuerpo, los números reales, satisfaga la axioma del extremo superior, pero no es necesario. Digamos, la construcción de los números reales, No lo amerita. digamos, eso es algo que cumplen los números reales, ¿verdad? Pero para construirlos se no ocupa eso, ¿verdad? O sea, no es parte de la construcción, es una consecuencia de la construcción. Sí, pero no podemos hacer eso hasta que vemos clases de equivalencia, creo, para hacerlo de los enteros. Sí, correcto. La forma estándar de construir los números enteros, los números racionales y los números reales es mediante algo que se llama un cociente, en particular una clase de equivalencia. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Eso es algo que no hemos hecho. Y no quisiera, seamos pedantes. No hemos definido los números naturales. ¿En qué momento yo les dije que eran los números naturales? Todos aquí estuvimos de acuerdo y probamos fórmulas que se cumplen para todos los números naturales, estudiamos el principio de inducción que habla sobre, ¿verdad?, números naturales, el principio de Orden habla sobre subconjuntos de números naturales, hemos estado haciendo división, ¿verdad?, el algoritmo de la división, etcétera. Hemos estado trabajando con números naturales y en ningún momento nos sentamos a definirlos. Y eso, bueno, es una
deficiencia posiblemente, no sé, pero para otro curso. ¿En qué sentido? Nosotros estamos utilizando una herramienta, ¿verdad? Eso es, todos estamos acostumbrados a usar los números naturales desde pequeñitos, pequeñitas. Entonces, no hace falta definirlos si todos sabemos qué son. Entonces, pero bueno, si cualquiera de ustedes puede decir por qué no los definimos, no importa. No hemos definido los números negativos. ¿Qué es un número negativo? Yo le pongo un palito, ¿verdad? Al 3 le pongo un palito. Eso es, ¿verdad? No. ¿Verdad? Eso no es una buena definición, ¿verdad? ¿Por qué existe algo que yo le sumo a 3 y me da 0? ¿Verdad? Todo eso, ¿verdad? Yo trataba de enfatizar que usted lo puede definir así, pero que tenga sentido, no, ¿verdad? Entonces, no lo he definido, en particular no hemos definido qué es una fracción, ¿verdad? ¿Qué es A entre B? A raya acostada B, eso es un símbolo, ¿verdad? ¿Quién dice que existe algo que tenga sentido? De hecho, aquí está escrito algo que parece una fracción. Y bueno, nadie brincó y me dijo, ese símbolo no lo hemos definido. Y cierto, no lo hemos definido. Entonces, esa es la trampa, ¿verdad? Que yo les pongo aquí. Esa es la trampa que yo les pongo en el pie de página, ¿verdad? En este ejercicio estamos haciendo trampa, ¿verdad? Ni siquiera hemos definido los números reales, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que existe algo que tenga sentido llamar raíz cuadrada de P? Eso no lo hemos discutido. Ahora, partamos del hecho de que no hace falta. Al igual que hemos partido del hecho que no hace falta definir los números naturales. Entonces, estamos asumiendo que de alguna forma, aunque sea rudimentaria, lo que sea, nosotros tenemos más o menos una noción de qué es un número racional, cuáles son sus propiedades, cómo multiplico, cómo sumo números racionales, fracciones. Tenemos más o menos una idea de qué es un número real, aunque su definición es muy compleja, pero estamos acostumbrados a meter en la calculadora raíz de 2 y que la calculadora nos diga una respuesta. Entonces, a eso me refiero con hacer trampa, ¿verdad? No, aquí no estamos, para este ejercicio, pues realmente se podría hacer de una forma abstracta, donde lo que uno, digamos, lo único que queremos hacer es verificar que ciertas definiciones, que no sabemos si tienen sentido o no, pues conllevan a probar un resultado. Y eso es digamos, pan de todos los días en la matemática, ¿verdad? Desde cosas como esta que estoy mencionando, hasta, ¿verdad? Teoremas, ¿verdad? Grandísimos, importantísimos, que asumen cosas que no se sabe si son ciertas o mentiras, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden escuchar que cierto teorema depende de la hipótesis de Riemann. Bueno, la hipótesis de Riemann es algo que la gente sospecha que es verdadero, pero no se sabe. Y usted puede, entonces, si usted asume, lo toma como un axioma, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer toda su matemática y todo va a depender de si eso es verdad o es mentira, pero bueno, la gente cree que es verdad. Aquí también, ¿verdad? Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es, utilizando un símbolo, abusando de nuestra experiencia con ese símbolo, y lo que pedimos es que si usted multiplica ese símbolo por sí mismo, ¿verdad? La raíz, digamos, da el número original. Entonces, aquí estoy de acuerdo y ustedes tienen todo el derecho de decir, no hemos definido ni qué es la raíz cuadrada, no hemos definido qué son los números reales, ni siquiera hemos definido qué significa esto. Y aquí yo se los pregunto, y es una pregunta entre retórica y no, ¿verdad? Ustedes, aunque no lo hemos definido, hagamos el ejercicio. Cuando ustedes escriben 1/1, rayita acostada 2, todo el mundo lo ha escrito alguna vez en su vida. No me digan que es el número real 0.5, ¿verdad? No, 0.5. ¿Qué puede significar, o qué debería significar, para que todo tenga sentido en nuestras vidas, el símbolo 1, rayita acostada 2, que uno lo lee 1/2, 1 entre 2? Demos una definición de qué debería significar 1, rayita acostada 2. Y 1 dividido en 2 partes. 1 dividido en 2 partes.
Ok. Sí, eso es un medio. Vamos a ver, ¿qué propiedad qué propiedad es la que caracteriza a ese número, ¿verdad? Ahí estamos inclusive abusando otra vez del lenguaje, porque no sabemos si es un número o qué es. ¿Qué característica, qué propiedad debería cumplir lo que sea 1 entre 2? Que el inverso multiplicativo de eso es igual a 1. Ok, vamos bien encaminados. Eh, veámoslo así, usted me dijo que el inverso multiplicativo sea igual a 1. Bueno, ahí es como nos estamos mordiendo la cola, porque el inverso multiplicativo es lo que hace eso. Entonces, estamos como redefiniéndolo en otros términos. Pero ok, en el fondo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es definiendo la división. Lo que nosotros tenemos toda la confianza que sabemos hacer es multiplicar, ¿verdad? Nosotros sabemos definir qué es 2 por 3. Es 2 más 2 más 2, 3 veces. Entonces, la multiplicación es la operación, digamos, natural de los naturales. Se define en términos de la suma, pero, digamos, la multiplicación es como naturalmente definida en términos de la suma, que es básicamente lo que define los números naturales. Entonces, ¿Por qué no? ¿ah? ¿Por qué no empezamos por ver cuáles son los axiomas de los naturales y partimos del de ahí? Porque me siento muy en el aire, digamos. No, ok, ok, no, todo el mundo estamos de acuerdo que entendemos, sabemos qué son los números naturales. Podríamos axiomatizarlos, pero esa no es la discusión que queremos tener, porque no, se va a complicar, ¿verdad? Todo el mundo entiende qué es 1 y qué es 2. 2 es 1 más 1. Todo el mundo entiende que es 2 por 3, es 2 más 2 más 2, o sea que es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. O sea, la definición de la suma y el producto de los números naturales, que la discusión filosófica la podemos tener, pero no es tan relevante porque nosotros sabemos qué son. O sea, qué es el 1 y qué es el 0. Y cómo se definen las operaciones a partir de eso. Entonces, esa discusión, pues, es relevante tal vez en otro contexto, pero ahorita no es tanto. Entonces, la multiplicación sí está bastante clara cómo se define, inclusive en términos de la suma. La división, que es lo que uno quisiera hacer, por ejemplo, cuando quiera definir un medio, tratemos de definir qué es un medio utilizando la suma, por ejemplo, o el producto. Entonces, un medio es 1 partido a la mitad, fue lo que dijo la compañera. Es decir, que si se toma los dos, un medio, y los vuelve a pegar, tiene el 1 que usted había partido al principio. O sea, que el símbolo 1, rayita acostada entre 2, un medio, es un número, es un elemento que su característica, digamos, lo que lo define como lo que sea que es que al sumarlo 2 veces, de 1. Bueno, sumar una cosa 2 veces, ya uno lo puede escribir en términos de la multiplicación. Entonces, que 2 por un medio sea 1, esa es la definición. El número un medio, sea lo que sea, es alguien, un X, tal que 2 por X es 1. Ya que ese 2 por X está definido en términos de la suma. Entonces, ¿cómo se define? Digamos, ¿cómo deberíamos definir el símbolo A entre B? A entre B, bueno, digamos, tal vez vayamos pasito a pasito. Si yo quiero hacer lo mismo que acabamos de hacer para un medio, para un tercio, entonces si yo quiero definir qué debe significar el número 1 entre A, de nuevo, es un número que es 1 dividido entre A partes, ¿verdad? Eso más o menos es la noción intuitiva. Entonces, lo que debe cumplir ese símbolo, sea lo que sea, es que si yo sumo A veces, aquí punto, si yo sumo A veces esa cantidad, que bueno, ¿verdad? Lo que sea que ella es, esto me tiene que dar
el 1, la unidad. Yo partí la unidad en A pedazos. Entonces, si los vuelvo a juntar, me tiene que dar 1. Entonces, eso es la definición, eso podría ser la definición, ¿verdad? Esa es la propiedad que tiene que cumplir el número 1 entre A. El símbolo 1 entre A cumple con esta propiedad. No sabemos si ese número existe, si ese número, ¿verdad?, dónde vive. Esa es la propiedad que el símbolo debería de cumplir. Otro, ¿verdad?, un tema muy, ¿verdad?, que vamos a discutir más adelante, es cómo le damos un significado a este símbolo de forma que en realidad exista alguien que cumpla con esta propiedad. Entonces, el número 1 entre A se puede definir como el único elemento que cumpla con esta igualdad. No, si usted despeja la X, obtienen 1 entre A. Bueno, entonces, eso es una definición. La definición puede o no tener sentido. Eso es otro, son otros 100 pesos. Entonces, vea que para esta tarea yo no quiero ser pedante ¿verdad? Y que ustedes digan, profe, es que yo no sé qué significa entre B. Eso no tiene ningún sentido, nunca lo hemos hablado, es cierto. Pero bueno, aquí vamos a asumir, digamos, las propiedades básicas, digamos, de las fracciones, ¿verdad?, cómo se suman, cómo se multiplican, todas las propiedades básicas que ustedes podrían decir, pero ¿qué es tanto enredo si claramente X es 1 entre A? ¿Verdad? Entonces, partamos tal vez de esa perspectiva, ¿verdad? No nos pongamos tercos y pedantes con argumentos de ese tipo, porque no es el objetivo, ¿verdad? Más adelante sí, ¿verdad? Cuando definamos qué es un número negativo, ¿verdad? Yo no puedo simplemente ponerle un palito acostado a un número y ya decir que ese es menos A, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Eso no es una buena definición. Ok, entonces más adelante sí, vamos a definir apropiadamente qué son los números enteros, qué son los números racionales, y bueno, más adelante qué son los números reales. Para esta tarea, entonces, lo único que yo quiero que ustedes utilicen es que ese símbolo, sea lo que sea, satisface esta propiedad. Ese símbolo se puede multiplicar, y si lo multiplico por él mismo, obtengo el número original. Entonces, a eso me refiero cuando digo que estamos haciendo trampa. Vamos a trabajar con términos que no hemos justificado apropiadamente, pero sabemos qué es lo que esos símbolos cumplen, ¿verdad? Que tengan sentido es otra cosa, pero sabemos qué es lo que cumplen. Y bueno, entonces era esa pequeña discusión acerca de ese ejercicio. Y el último ejercicio, bueno, ya inclusive con alguien lo comenté, con varios lo he comentado por el chat, no hemos terminado de ver, digamos, bueno, sí, yo creo que sí. Sí. Ya lo pueden resolver como sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, el conjunto, si yo tengo un conjunto, yo puedo formar todos los subconjuntos que se forman con los elementos de ese conjunto, ¿verdad? Es como un trabalenguas, pero aquí, por eso pongo ejemplos, para que vean que no es nada del otro mundo. Entonces, si yo tengo un conjunto A, que tiene un único elemento, y ese elemento lo llamé asterisco, porque no es importante cómo se llama, el conjunto de potencia de A es un conjunto, entonces es una bolsa, donde tiene elementos. Ahora, los elementos de ese conjunto, las cosas que están dentro de esa bolsa, son conjuntos. ¿Cuáles conjuntos? Son todos los subconjuntos de A. Son todos los elementos, son todos los conjuntos formados por elementos de A. Entonces, el conjunto vacío es un conjunto que es un subconjunto de A. Ve que el conjunto vacío aparece en todos los ejemplos, ¿verdad? El conjunto vacío es un subconjunto de todo conjunto. ¿Y qué más? ¿Qué otros conjuntos puedo formar? Tengo que meter en la bolsa, tengo que meter elementos que hay en A. Una opción es no meter nada. Y otra opción es meter el único elemento que hay en A. Y entonces vea que obtengo dos conjuntos. El conjunto vacío y todo A. Lo mismo hacemos en el siguiente ejemplo. Ahora, este ejemplo es uno que tiene dos elementos. Aquí le puse nombre, de nuevo para que ustedes vean que no importa el nombre que usen. Entonces, el conjunto vacío siempre está y corresponde a
coger de A, nada. Bueno, en este caso de B, nada. Después considero la bolsa que contiene uno de los elementos que tiene B. Entonces tengo dos de esos. Entonces agarro la bolsa y únicamente meto uno de los dos. Entonces en la otra bolsa agarro y meto el otro. Otro es agarrar y meter los dos. Y entonces obtendría todo el conjunto B. Y lo mismo hago para un conjunto con tres elementos. Bueno, ustedes yo creo que ya pueden ver cuál es el patrón. Meto uno, meto dos y meto tres. Y ya no hay más, ¿verdad? Cualquier otra bolsa formada por elementos X, Y, Z es alguno de esos 8 que están ahí. Entonces yo les pido, como primer ejercicio, que escriban todos los subconjuntos que pueden formar con los ¿cómo se llama esto? Con los naipes, no me acuerdo el nombre, no sé cómo se llama esto, Los palos. con los palos del naipe, ¿verdad? Entonces, escriban todos los elementos que se pueden formar con los palos del naipe. Y bueno, que los cuenten ya es más fácil, ¿verdad? Y después, entonces, ya tienen bastantes ejemplos para conjeturar una fórmula para el número de elementos que contiene el conjunto potencia. Si usted sigue haciendo esta lista, ¿verdad? Aquí hicimos para un conjunto con un elemento, con dos elementos, con tres elementos, aquí 4 elementos, y usted lo que yo les pido es que conjeturen una fórmula, ¿verdad? Y una vez que tienen algo que podría ser verdadero, que lo demuestren mediante inducción matemática. Ok, entonces esa sería la tarea, la primera tarea. ¿Alguna pregunta? Profe, ahora que estamos hablando del conjunto potencia, nosotros podemos definir un conjunto en el que solo hay valores de verdad, 0 y 1, y agarrar ese conjunto, sacar la potencia y seguir sacándole potencias para ir construyendo los números naturales. Digamos, a medida que le vamos sacando conjuntos potencia, de conjuntos potencia. Bueno, vea que tal vez les vuelvo a compartir. La respuesta es no. Vea que el conjunto potencia más pequeño es un conjunto con dos elementos. Después, si usted toma dos elementos, ya brinca a 4. Entonces, vea que el 3, si usted quisiera definir los números naturales de esa manera, vea que Pero el se 3, puede definir ¿cómo? de esa manera. Digamos, se puede definir como una sucesión de conjuntos potencia de otros conjuntos potencia. Sí, lo que yo digo es que no. ¿No? ¿Cómo define el 3? No, no, bueno. Bueno, el 1 se lo compro, porque aquí, digamos, el conjunto, si yo empiezo con que A es el conjunto vacío, o sea, que tiene 0 elementos, entonces el conjunto potencia de ese conjunto A son todos los subconjuntos de A, pero A tiene un único, o sea, hay un único conjunto en ese, que sería el conjunto que contiene al vacío. Entonces, así podría definir usted el 1. Así podría usted definir el 2. Así usted podría definir el 4, pero el 3 no. ¿Cómo lo define? No puedo definirlo como la unión de 1 y 2. Digamos, la unión de PDA y el conjunto que me da 2. Bueno, vea que esa unión tiene elementos repetidos, ¿verdad? Este elemento están en ambos. Bueno, sí, entonces no. Sí, no. Digamos, no es la idea, digamos, no sé por qué lo quiso definir con conjunto potencia. Esa idea, en realidad, no está mal porque algo parecido es como usted define cuando usted quiere ser pedante y definir los números naturales, cosa que no hemos hecho, entonces lo haría algo parecido, ¿verdad? Sí, es que me acordé de alguien que había visto que lo definía así, pero no me acuerdo si la definición la tengo. No, pero o sea, está bien, la única cosa es que no ocupa el conjunto potencia, ¿verdad? Simplemente
el 0, el 0 usted lo podría definir como ese conjunto. Ujú. El 1 como el conjunto que contiene a ese conjunto. ¿Cómo definiría el 2? Al conjunto que contiene a ese conjunto y a este otro. O sea, Ujú. no es bonito, pero al menos va a funcionar, ¿verdad? Entonces, hay una construcción de los números naturales que lleva ese espíritu, ¿verdad? Lleva ese espíritu de irle metiendo, porque digamos, ¿qué es sumar? ¿Verdad? Sumar es como un elemento más, y bueno, para que ese elemento no esté antes, lo meto en una bolsa, entonces ya, es como cuántas bolsas tengo, ¿verdad? El 3 tiene 3 bolsas, es Sí, igual, sí. no es tan importante. Estamos evitando hablar de eso, porque Ok. no ayuda, ¿verdad? No ayuda. Todo el mundo entiende qué es el 1, qué es el 2 y qué es el 3. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué sé yo? Ah, bueno, les iba a hablar sobre la tarea otra vez. La tarea ustedes la pueden resolver en lápiz y papel, como gusten. Y bueno, lo que les iba a decir es que voy a subir a Mediación Virtual, ahí mismo donde está el enunciado de esta tarea, voy a subir el enunciado, pero en LaTeX. Entonces, quería hablar rápidamente sobre LaTeX. Ahí ustedes están viendo mi buscador, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces, LaTeX es ya lo habíamos tratado de definir la vez pasada, a mí siempre me cuesta. Es un lenguaje marcado, compilado. Sí, es que no es un lenguaje, no, sí, bueno, más o menos. La forma más rudimentaria de definirlo sería como es un editor de texto, ¿verdad? Ahí quedamos cortos, pero no importa. En- ¿Ah? los científicos de la computación no les gustaría esa definición, pero se puede Sí, pensar así. sí, sí, no tengo ningún problema con que se enojen los científicos de la computación. Ok, entonces, ¿qué es LaTeX? El documento que yo creo, ¿verdad? El PDF que ustedes ven, y tiene fórmulas, ¿verdad? Tiene símbolos y se ve muy bonito. Entonces, ¿cómo fue que yo creé este documento? Lo hice en este programa que se llama LaTeX. Aquí estoy mostrándoles a ustedes una opción bastante sencilla de empezar a escribir en LaTeX, que es usar Overleaf. Overleaf es una página de internet, ¿verdad? Ustedes me vieron abrirla aquí. Que les permite compilar código LaTeX. Entonces, yo les voy a compartir el archivo que está en el centro, el que estoy moviendo, donde quisiera tal vez unos minutos más o menos decirles los ingredientes tal vez voy a abrir este que está vacío. Entonces, si ustedes ahorita se meten a Overleaf y crean una cuenta, la pueden crear con el correo electrónico, hasta con Facebook posiblemente, y le dan crear un documento, les va a aparecer esto que está acá. Básicamente nada. Entonces, un documento de LaTeX tiene varios ingredientes. El primero y más fundamental, sin lo cual nada va a funcionar, es la primera línea. De hecho, voy a borrar y voy a crear uno nuevo para que ustedes vean que eso es lo mínimo que debe tener. Entonces, aquí le voy a poner un nombre, prueba, no escribe así, prueba. Bueno, entonces, eso me va a crear un documento, prueba, que está. Ah, bueno, lo creo vacío, no importa. Entonces, lo primero que tiene que tener es lo que se llama un document class, es la clase del documento. La ventaja, o una de las ventajas de esta aplicación, ¿verdad? De Overleaf, es que le sugiere a usted las cosas que quiere poner. ¿Verdad? Entonces, document class, entonces ahí dice, lo autocompleta. La document class es el tipo de documento que usted va a crear. Y bueno, hay varios tipos de documentos que usted tal vez quiera escribir un libro, o tal vez le quiera escribir una carta a su novia, o algo así. Entonces, va a depender de qué quiera escribir. El estándar es, por ejemplo, la clase de reporte.
También hay otros tipos de clase, artículo, ¿verdad? Libro, otros. Entonces, ya con eso, usted le dice al programa que usted va a escribir un reporte, ¿verdad? Una tarea, por ejemplo. Lo otro necesario es decirle a dónde empieza y dónde termina su documento. Entonces, para eso, en general, en LaTeX, todo empieza y todo termina. Entonces, si yo quiero empezar el documento, le doy begin document, ¿verdad? Empezar documento. Ve que inclusive se me cerró de una vez. Entonces, empiezo el documento y lo termino. Y aquí adentro, ¿verdad? Dentro de ese espacio es que yo voy a escribir todo. Entonces, hola mundo, ¿verdad? Que sería lo más normal de escribir. Si yo lo compilo, para compilar en Overleaf, bueno, yo no sé cómo será al menos aquí debe decir cómo, ¿verdad? Pero es control no, es yo tengo una Mac, entonces es manzanita S. Entonces, manzanita S, yo le doy manzanita S y compila el documento y crea un PDF. El PDF usted lo pueden ver acá al lado derecho. Entonces, vea que es una página en limpio que lo único que dice es hola mundo. De hecho, aquí arriba, si ustedes le dan recompilar, también lo compila, también lo produce, ¿verdad? Entonces, ustedes van escribiendo, ¿verdad? Ustedes, mi nombre es fulanito de tal, y eso no se muestra en el documento hasta que usted lo compile. Entonces, ahí usted lo compila y me crea la línea, mi nombre es Alan. Obviamente, si usted quiere escribir únicamente cosas como texto, ¿verdad? Hola mundo, mi nombre es Alan, pues no tiene que hacerlo en LaTeX. Yo ya me acostumbré tanto que de fijo yo lo haría en LaTeX, pero bueno, es un gusto. Entonces, para escribir fórmulas, ¿verdad? Y mi integral favorita y yo quiero escribir una fórmula. Entonces, las fórmulas matemáticas van encerradas en símbolo de dólar. Entonces, lo que yo escriba dentro del símbolo de dólar va a ser un comando, ¿verdad? Que corresponde a una función, ¿verdad? Algo matemático, un símbolo matemático. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir mi integral favorita, entonces el comando para la integral es int, y ahí le puedo entonces yo poner la integral favorita mía es la integral de x al cuadrado, que es x al cubo entre 3, ¿verdad? Entonces, no importa qué significa ser una integral. Entonces, una fracción es un comando, ¿verdad? Que se llama, es frac, de fracción, y entonces uno escribe cuál es el numerador y cuál es el denominador, y cuando usted compila, entonces la frase ya va a decir, voy a sacarlo un poquito más grande, hola mundo, mi nombre es Alan y mi integral favorita es la integral de x al cuadrado. Ahí estoy escribiendo la fórmula en la misma línea de la oración. Si yo quisiera, como está una tarea, una fórmula en el medio, bien bonita, grande, entonces se ponen entre dos símbolos de dólar. Entonces, una forma de hacerlo es esa. Entonces, si usted compila, ahora va a aparecer la misma fórmula, pero más bonita, ¿verdad? Ya se ve más grande, centrada, mucho más bonita, ¿verdad? Es meterlo en doble símbolo de dólar se usa, pero cada vez están más en desuso. Se utiliza mejor esa otra notación. Entonces yo quiero poner Profe, esa anotación de signo de dólar es como string concatenation o algo así. no, digamos, si lo escribo solo con un signo de dólar, ¿verdad? 1 más 2, eso simplemente genera la ecuación en línea. Entonces, Ok, ok. usted delimita, o sea, el símbolo de dólar es un delimitador, ¿verdad? Entonces, usted delimita lo que está escribiendo, la fórmula, entre esos dos símbolos de dólar. El doble símbolo de dólar es otro delimitador. Pero no puedo usar algo como un alias para hacer referencia a eso, digamos, si quiero usarlo como mucho y es muy tedioso. No, sí se puede, claro que sí se puede. Okay. Tal vez ahorita vemos, tal vez un poco eso. Entonces, digamos, si yo quiero escribir que la fórmula de la tarea, 1 más 2 más 3 más punto, aquí, bueno, el comando para los punto, es cdots, central dots, o sea, como centrado los puntos, más n es igual a frac, ¿verdad? Y la fórmula era n por n más 1, dividido entre 2, ¿verdad? El numerador y el denominador.
Entonces, eso también eso tiene el mismo efecto. Eso tiene el mismo efecto de centrar la fórmula. Vean, si yo escribo lo mismo, si yo escribo esto mismo en medio de símbolos, en doble símbolo de dólar, voy a obtener exactamente lo mismo. ¿Ves? Entonces, este doble símbolo de dólar sirve, pero ya está en desuso, ¿verdad? Ya casi nadie lo usa y me imagino que eventualmente va a desaparecer. Ok. Entonces, esas son las básicas cosas que uno ocupa saber para escribir un documento de látex. Entonces, yo lo que voy a hacer, y se los recomiendo, ¿verdad? Es que ustedes agarren este documento que yo les voy a dar y le escriban encima, ¿verdad? Entonces, ya muchas cosas, como los comandos básicos, para hacer fracciones, para, no sé, qué más tengo aquí? Como, no hay muchos símbolos que haya utilizado, ¿verdad? Raíz cuadrada, la línea vertical para división, ¿verdad? Todo eso ustedes pueden ir a ver el documento y ven, ¿verdad? Entonces aquí está, si ustedes ven aquí al lado izquierdo, raíz cuadrada es el comando sqrt, o sea, square root. Y entonces, bueno, claramente los comandos están en inglés, entonces, ¿verdad? Algunos son más intuitivos si uno sabe inglés que otros. Ok, dice Claret que si hay un problema, se lo hace en mano y no hay ningún problema. Aquí estamos, o sea, les quise comentar esta opción para, para que vayan, Profe, traveseando. Sí. creo que Visual Studio Code trae una extensión de Microsoft que da soporte para látex y uno nada más tiene que como instalar el compilador y ya. Sí, bueno, esa es la otra opción, ¿verdad? Esto yo lo estoy haciendo en línea. Si se va al internet, no puedo trabajar. Y bueno, eso no es un Ujú. problema, ¿verdad? Dicho, no sé. Y de hecho, Visual Studio Code también tiene una opción que digamos que es que usted puede como meterse en mi sesión de Visual Studio Code y si yo tengo como una duda, usted puede escribir directamente en mi, que no sé si será útil, digamos. Usted podría escribir directamente en mi input, digamos. Ajá, sí. No sé si... Sí, bueno, en esto también, ¿verdad? En Overleaf, uno puede colaborar. Entonces, si usted me da Ah, permiso, sí, vea que aquí sí, arriba, sí tiene la opción. Ah, no, no sabía. aquí arriba está la opción de share. Bueno, entonces aquí usted en share, comparte su documento con la persona que usted quiera. Entonces, yo puedo ver en vivo su documento, ¿verdad? Entonces, y es muy útil, por ejemplo, y sobre todo cuando uno está empezando, porque entonces yo puedo ver cuál error, digamos, si no le compila, yo puedo ver cuál es el error y, ¿verdad? Y arreglarlo y decirle. Lo Ujú, puedo hacer ujú. en Word y generar el PDF también. Sí lo puedo hacer en Word y generar el Word. Y sí lo puedo hacer en Word. No lo hagan en Word, por favor. No, El generador yo me he peleado con ese generador de expresiones este, matemáticas. sí, las fórmulas, escribir en Word. En esa tarea no hay mucho que escribir de fórmulas, ¿verdad? Ustedes ven el enunciado, realmente son poquitos las cosas. Usted lo puede decir en palabras, inclusive, ¿verdad? Casi que todo. Tal vez la primera no, pero la mayoría usted lo puede ir hablando. Eso está bien también. Pueden usar más prosa y después las fórmulas y todo este lenguaje matemático lo podemos ir incorporando paulativamente. Y sí, lo puede hacer en Word. Yo detesto Word, ¿verdad? Es pésimo. Para ciertas cosas está bien, para otras no. Yo todavía no conozco para una que esté bien, ¿verdad? Entonces, yo no lo uso e insto a la gente que no lo use, ¿verdad? Pero sí está bien, si lo quiere usar, es definitivamente su problema. Profe, ¿puedo escribir mis demostraciones en Markdown? ¿En qué? Markdown. No, no sé qué es eso. Ok, no. Ok, bueno, entonces, inclusive, aunque no lo usen, ¿verdad? Yo les, aunque no lo vayan a usar aunque no lo vayan a usar en Word, guarden este archivo, por lo menos, ¿verdad? Y después les va a ser muy útil. Algo que No, les iba a comentar
Todo esto, Disculpe, inclusive, profe. yo lo puedo borrar. De hecho, voy a ver qué pasa si lo borro. Voy a borrar todo esto y voy a darle a compilar. Ya lo borré y voy a compilar a ver qué pasa. Ah, bueno, eso es porque... Bueno, aquí hay un error que no sé qué es, pero tiene que ver con lo que yo borré. Entonces, un documento de LaTeX usa paquetes. ¿Por qué usa paquetes? Porque, digamos, si yo voy a hacer algo como esto, ¿verdad? Donde lo único que hice fue, hola mundo, Fórmula 1 y Fórmula 2, ni muchos símbolos, el símbolo integral está, digamos, predefinido, todas cosas, pero si ya quiero escribir cosas más interesantes, que sea bonito, modificar el tamaño de las cosas, trabajar un poco más con el archivo, entonces sí hace necesario algunos de todo esto. Yo no sé cuáles ocupo en realidad. Creo que los primeros tres de fijo sí, que tiene que ver con los símbolos. Entonces yo creo que los primeros tres los ocupo de fijo. Este F de symbol lo ocupo para los palos de la baraja, si no se caen. Y los demás, casi que estoy seguro que si lo quito nada pasa. Bueno, eso que ustedes ven que está en verdecito, bueno, en azulito, que dice video, y usted le da clic y lo manda al video, es este paquete que está acá, que es hiperref. Entonces el hiperref permite hacer hipervínculos. Entonces, bueno, el full page es para que use todo el espacio de la página. Es como los márgenes que en Word, ¿verdad? Usted lo hace a mano, lo pone ahí y es bien feo. Entonces, el full page es para trabajar con una hoja más grande, y color, bueno, es para colores y así. Ustedes podrían perfectamente quitar casi que todos estos y el archivo queda exactamente igual. Lo que dijo el compañero de hacer alias es esto que está acá. Para la letra, este es un símbolo, ¿verdad? El símbolo de número natural, del número n. Para escribirlo, yo tengo que escribir todo esto. Entonces, uno lo que puede hacer es crear ese número, este símbolo, lo uso 50 veces en un documento. Entonces, estar escribiendo 50 veces mat, bb, n, y cansa. Entonces, uno puede hacer un alias, usted lo puede llamar como usted le dé la gana. Entonces, usted crea un nuevo comando, a ese comando usted le da un nombre, y cada vez que usted escriba esa n, el compilador traduce y pone el, el, el comando apropiado. Entonces, si ustedes ven en el documento, vamos a buscar dónde es que dice eso. En el documento, yo escribo n pertenece, ¿verdad? In es en, entonces n en el conjunto n, y ustedes lo que leen en el documento es esto, ¿verdad? Yo esta fórmula, si la voy a usar 50 veces, también le puedo dar un alias. Entonces no tengo que estar escribiendo cada vez que lo quiera hacer lo mismo. Entonces, sí, este documento yo se los voy a dar, se los voy a dejar ahí en mediación virtual para que ustedes lo travesen si quieren, ¿verdad? Voy a corregir una vez esto, ¿verdad? Aquí era 4 y 4. Y ahí se los dejo. No sé si tienen alguna pregunta. No, sí, la otra opción que veo es, no sé si usar Jupyter Notebooks, no sé si he usado eso. Sí, digamos, hay muchas opciones. De hecho, yo hasta el semestre pasado utilizo Overleaf. Antes utilizaba otra opción que bueno, era muy buena. Text Editor, ¿Mm? el que viene con Linux, el No, no, Text no, Maker. no, no. Hace mucho, ya como 3 años, no utilizo, lo utilizo todo en línea. No utilizo un compilador. Sí lo tengo instalado en la computadora, pero no lo uso. Yo tengo, ¿cuál? TextMaker, sí. Desde hace varios años todo lo hago en línea. Si no, digamos, Jupyter te deja, digamos, como hacer el látex y también te deja tener como terminales de Python ahí para gente que hace Sí, no, data science y eso. a eso iba. Yo utilizaba hasta hace poco, ya son las 2 y no ok, no importa. Hasta hace poco yo utilizaba
esta plataforma que se llama CoCalc. CoCalc, entre otras cosas, permite crear documentos de LaTeX, permite tener terminales de Python, permite tener hojas de R, muchas cosas. Alguien dice en el chat. ¿Puedes explicar un toque el último punto de la tarea? Sí, dame un segundo, ya volvemos. Entonces, yo utilizaba esta plataforma que se llama CoCalc. Entonces, esta plataforma tiene muchas opciones. El problema es que hace unos meses introdujeron algo que, digo, obviamente, yo creo que lo hicieron en todo el espíritu de mejora, pero lo empeoró terriblemente, que es esto que está acá. Entonces, ustedes ven que es muy parecido, ¿verdad? De un lado tengo el documento de LaTeX y del lado derecho tengo el documento, el PDF que se genera a partir del otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Si ustedes ven si yo escribo, vean esta, aquí, ¿cómo escribo aquí? Vean cosa que está acá. Si yo escribo cualquier cosa, de hecho, me está costando escribir. No estoy haciendo. Ups. Ve, cada vez que yo escribo algo, él está haciendo como una copia de seguridad. Ve, entonces lo copio y lo salva. Si yo me doy cuenta que me equivoqué, yo puedo viajar en el tiempo. Es como ellos le llaman. Entonces yo puedo viajar en el tiempo y voy al documento que yo creé a la 1:30 de la tarde. Yo sé que ese documento no tiene errores. Pero para control de versiones existe Git. No, yo estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que yo antes utilizaba y que Sí. ahora no lo utilizo porque es imposible escribir. Sí, no, porque eso hace, digamos, eso hace una llamada al file system y entonces se te pone un poco de latencia ahí, digamos. Sí, no, entonces, bueno, eso es lo que quería decir, ¿verdad? Es súper difícil escribir ahora en LaTeX utilizando esta plataforma. ¿Por qué me gustaba? Y espero que en algún momento lo corrijan. Yo aquí puedo utilizar, bueno, en LaTeX también uno puede crear, vamos a ver si busco un archivo que tenga, uno puede crear, eh, uno puede importar un paquete que es específico de esta plataforma, que es Sage Text. Entonces yo puedo hacer, bueno, voy a ver si puedo abrir esto. Como usted puede hacer muchas cosas, no solamente escribir en LaTeX, puede hacer, ¿verdad?, cálculos de todo tipo. Uno puede incorporar los cálculos, digamos, por ejemplo, aquí, ustedes ven aquí, yo quiero factorizar este número. ¿Cómo es? 1.357.913. A mí me interesa factorizarlo y yo quisiera en mi documento que aparezca esa factorización. Entonces, algo que yo podría hacer es ir y hacerlo aquí y copiar y pegar. O lo hago a mano y lo copio. ¿Verdad? Y eso, ¿verdad? Entonces yo copié y se me fue el 1. Entonces yo copio ese pedazo. Y entonces ahora llego a mi documento y cuando usted lo leen va a decir, profe, yo hice 53 por 2.562 y no me da. Bueno, eso fue porque yo cometí un error aquí, no copié todo, ¿verdad? Entonces yo podría simplemente escribir este comando en mi documento de LaTeX y él inmediatamente introduce la respuesta correcta sin que yo tenga que ir a hacerlo por separado. Entonces, por eso es que yo usaba esta plataforma en vez de Overleaf, por ejemplo. Pero, no sé, ahorita uso Overleaf y bueno, no puedo hacer gráficos. Entonces, yo puedo introducir un gráfico. Si yo quisiera meter este gráfico en mi documento, no tengo que ir aquí, copiar, pegar, añadir, sino que simplemente escribo los comandos en mi documento y Pero eso en qué lo está expresando, en MATLAB o alguna hora así. No, esto es propio de esta plataforma, se llama Sage. Ah, sí, no. Yo lo hizo como PyChart o cosas así que se puede hacer ese tipo de cosas, pero Sí, uno puede en LaTeX también llamar a Python, pero ocupa, no lo puede hacer, creo, no sé cómo, no, ya, con tendría que ser Jupyter, con Jupyter usted puede tener dos kernels, uno
digamos, uno de Python y otro de Sí, LaTeX y pero pasarle y hacer un pipe que les pasa los datos. sí, pero ocupa hacerlo localmente, ¿no? Sí, lo puede hostear localmente Bueno, no es de la o cosa. ponerlo en la nube. Se puede hacer, pero no es lo más. No, hay que saber hacerlo. En esta plataforma era completamente inmediato, entonces no había que saber hacerlo. Entonces, por eso lo usaba. Entonces, uno puede hacer gráficos, cálculos, todo tipo de cosas directamente en el documento, entonces no hace falta. Ahora cuesta mucho. Este, dice Denny que se perdió. Sí, ya nos perdimos todos. Pero bueno, Bueno, digamos, usen Overleaf y ya. inclusive, bueno, después tal vez podemos hablar un poco más sobre este Sage, ¿verdad? Porque inclusive y para hacer cálculos de lo que sea es muy útil, no tienen que ser cálculos difíciles, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, y no sé si quieren distintas cosas. Vamos a acelerar esto, que se me hizo el botón. Ok, entonces ahí tal vez nos distraímos un poco. Eh, bueno, alguien me preguntó por algo de la tarea en específico. Vamos a ver qué era. ¿Qué es este, verdad? ¿Dónde está la tarea? Ajá, ¿quién me ha preguntado, perdón? Profe, yo Sí, quería dígame. que si podía explicar la última parte. Es que Ajá. la he leído varias veces y tal vez no me queda claro, me surge más la duda por la parte de Y y el negativo de Y. No. No es un negativo, oye. Esto es un comentario. Lo incluí en, ¿cómo se llama? Bueno, lo voy a poner entre paréntesis, más bien. Es una cita, es una frase comentatoria, ¿verdad? Halle y demuestre que es correcta. Bueno, de hecho, lo voy a quitar de todo. Es halle y demuestre, no es menos y. Es una Y. Quitémosla. Oh, ok, sí, Halle y entonces, demuestre. Ahí ya. no entendía, pero no encontraba sentido a una menos Y ahí, entonces por eso tenía la duda. Sí, no, perdón. Halle y demuestre que es Muchas correcto. gracias. Pero, ok, sí, no, si te queda claro, ahora, ¿qué es lo que tiene que ser? Lo estoy leyendo diferente. Digamos, la parte A es, yo les hice a ustedes 3 ejemplos con el conjunto que tiene un elemento, con otro que tiene 2 y uno que tiene 3. En la pregunta A, hagan lo mismo para un conjunto con 4 elementos. Entonces, ustedes a partir de esos ejemplos deberían más o menos ver un patrón. ¿Qué pasa si lo hago con un conjunto con 5 elementos, con 6 elementos? Esto se vuelve bastante tedioso hacerlo a mano, ¿verdad? Si ustedes quieren escribir todos los subconjuntos que se pueden formar con 7 elementos, se vuelve tediosísimo, empezando porque son muchos y porque llevar el control de cuáles puse, cuáles no he puesto, cuáles me faltan, es tedioso. Entonces, hacerlo a mano, pues no es realmente si usted lo que quiere es contarlos, pues no tiene sentido hacerlo a mano. Entonces, lo que yo les pido es que a partir de esos 4 ejemplos, ustedes conjeturen una fórmula y entonces verifiquen, ¿verdad? Y demuestren que es correcta esa fórmula utilizando el principio de inducción. Aquí les pongo que los ejemplos anteriores les sirven como caso base. Es decir, si usted observa un patrón, observa este, estudiando los casos particulares. Entonces, a eso me refiero con caso base. Bueno, la fórmula es verdadera, al menos para los casos que usted puede ver. Ya entonces usted demuestra que los dominados se caen, aunque usted no los vea. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hoy, bueno, de hecho, la clase de hoy
pensaba que iba a ser corta, en realidad hablamos una hora paja. Pero igual, que quiero terminar con este edificio que estamos construyendo, ¿verdad? Cuya azotea, cuyo último techo, último piso, es el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, de hecho, ya los ingredientes todos están, ya tenemos todos los pisos construidos, únicamente nos falta llegar y poner las sillitas en la azotea y disfrutar nuestro trabajo. Entonces, vamos a terminar hoy con esta idea de ver cuál es la dinámica a la hora de demostrar teoremas. Claro, los teoremas tienen que estar fundamentados por razonamientos lógicos válidos, pero además tienen que estar fundamentados por otras verdades matemáticas que se saben conocidas. Entonces, rápidamente escribamos estos pasos que hemos hecho. Empezamos hablando, bueno, con el principio del buen orden. Ese es nuestro axioma, ese es nuestro cimiento, estas son las bases de nuestro edificio. Entonces, utilizando el principio del buen orden, logramos demostrar, este axioma implica el algoritmo de la división euclidia, que rápidamente lo que dice es que en los números naturales usted, ¿verdad?, no puede dividir, pero puede dividir con residuo. Entonces, el algoritmo de la división euclidia es esa afirmación acerca de la división con residuo. A partir del algoritmo de la división euclidia, logramos justificar algo que tal vez, ¿verdad?, es bastante común, no darle mucha cabeza, que es la existencia del máximo común divisor. Y aquí insisto en todo esto de qué es la raíz cuadrada, ¿verdad? Usted lo puede definir, el símbolo usted lo puede escribir y decir qué quiere usted que signifique, pero eso no significa que tenga sentido. Entonces, logramos, utilizando el algoritmo de la división euclidia, demostrar que la definición de máximo común divisor siempre tiene sentido. Entonces, en los números naturales, siempre existe el máximo común divisor de dos números, y de paso, aquí logramos demostrar lo que llamamos el lema de Bézout. Nos llamamos Bézout. ¿Por qué? Nosotros no solamente mostramos existencia, no solamente dijimos, existe un número que satisface las condiciones de ser máximo común divisor, sino que además utilizamos el algoritmo de la división euclidia para encontrarlo. Nos dio una secuencia de pasos que culminaba con el máximo común divisor de cualesquiera de dos números. Y si usted se devuelve en ese procedimiento, entonces usted logra no solamente saber que existe, sino que logra encontrarlo y escribir el máximo común divisor con una combinación de los números con los cuales usted empezó. ¿Sí? Entonces, probamos como en una, digamos, como en el mismo paso, como en la misma demostración, nos dimos cuenta que probamos existencia del máximo común divisor y encontramos una forma de calcularlo. Ok. Después, ¿qué hicimos? Utilizando el lema de Bézout, probamos lo que se conoce como el lema de Euclides. El lema de Euclides lo que dice, bueno, primero que todo, tuvimos esta discusión, ¿verdad?, de qué significa ser irreducible, qué son los números primos dentro de todos los números naturales. Entonces, el lema de Euclides lo que me dice es que si usted tiene un número primo, un número irreducible, que divide a un producto, entonces ese número primo divide alguno de los factores. Entonces, utilizamos el lema de Bézout para poder demostrar el lema de Euclides. Y ya hoy, finalmente, vamos a utilizar lo que sabemos para demostrar el teorema fundamental
de la aritmética. Entonces, rápidamente, el teorema fundamental de la aritmética, lo que me dice es que los átomos, los bloques constituyentes, desde el punto de vista multiplicativo de los números naturales, son los números primos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Todo número, voy a buscar otro, todo número natural, n, distinto de 1, y aquí aprovecho porque ahora me hicieron un comentario muy importante en el chat, que es que si el número 1 es primo o no. Bueno, cuando nosotros definimos qué significa ser irreducible, entonces dijimos que un número es irreducible si, ¿cómo fue que dijimos? Si no tiene divisores distintos de 1 y el mismo. Si usted aplica esa definición así como la acabo de decir yo, el número 1 cumple esa definición. Los únicos divisores son 1 y el mismo, que es 1. Entonces, eso fue un error que yo cometí, tal vez poco cuidado. Cuando usted define el concepto de ser irreducible, tiene que excluir al 1, porque 1 por 1 es 1. Y eso pasaría en general si existen otros elementos con propiedades parecidas. Entonces yo les puse el ejemplo que en los números, por ejemplo, racionales, ni siquiera tiene sentido hablar de elementos irreducibles, porque todos, digamos, el elemento x tiene a 1 entre x, como x por 1 entre x es 1. Entonces, no tendría sentido hablar de elementos irreducibles en los números racionales, por ejemplo. Entonces, es muy importante excluir el número 1 de lo que vamos a decir, porque si no, quisiera para eso. Entonces, todo número natural n igual a 1 se puede factorizar, es decir, se puede descomponer, se puede reducir, vamos a decir, se puede reducir de forma única como producto de números primos, números irreducibles. De hecho, lo voy a escribir así, ¿verdad? Como números irreducibles. Entonces, lo que estoy diciendo es que usted agarre cualquier número. Ese número se puede reducir, pero se puede reducir en elementos que ya no se pueden seguir reduciendo, ¿verdad? Se puede reducir de forma única como producto de números irreducibles, es decir, números primos. Okay, entonces, ese es el teorema fundamental de la aritmética. Todo número se puede factorizar como producto de primos y se puede hacer de forma única. ¿Verdad? Si usted factoriza el 10 como 2 por 5, esa es la única forma de factorizar 10 en producto de primos. No existe otra que tenga 7 y otro número. La única que usted, no es que usted solo encontró esa, es que solo esa existe. Entonces, usted agarra un número gigante y usted encuentra una factorización como producto de primos. Bueno, si el número es muy grande, usted tal vez podría pensar, tal vez es esta otra. Tal vez una con primos que me gusten a mí. No, ¿verdad? Existe y solo hay una. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética dice que existe y que solamente existe una forma de descomponer un número como producto de números primos. En realidad, la demostración, a pesar de que hicimos, bueno, varios pisos, varios pasos en el edificio para llegar a poder demostrar el teorema fundamental de la aritmética, en realidad, todos estos pasos tienen que ver únicamente con la unicidad. Yo puedo mostrar la existencia a partir de principios mucho más básicos. Sin embargo, para poder decir que esa factorización es única, y que es lo interesante, ¿verdad? Ocupo
del lema de Euclides. Entonces, veamos la demostración de este teorema. De nuevo, este teorema le dice, esto se puede hacer y se puede hacer de una forma. Entonces, hay que hacer dos cosas. Hay que probar que se puede hacer y después ver que solamente se podía hacer de una forma. Entonces, esto es un teorema de existencia y unicidad. Existe una factorización y esa factorización es única. Entonces, vamos a probar primero la existencia. Vamos a probar primero que sí se puede. Después, vamos a ver que solamente se puede de una forma. Ok. ¿Cómo podríamos demostrar la existencia? De una forma, bueno, de hecho, hagamos un experimento. Uno podría intentar ver si tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, uno podría empezar a ver si los dominós pequeños se caen. Después nos preocupamos si se caen los grandes. Entonces, uno podría empezar viendo que el teorema es cierto. Note que esto es cierto. Esto es verdadero. Para n igual a 2. Pregunta, ¿el número natural 2, no es igual que 1, se puede factorizar como producto de números primos? Pues es primo. El número 2 es primo. Es decir, que una factorización del 2 como número primo es 2. ¿Listo? Note que esto es verdadero para n igual a 3. Bueno, sí, claro, el número 3 es primo. Esa es su factorización con número primo. Note que esto es verdadero para n igual a 4. Bueno, en este caso el número 4 no es primo, pero yo lo puedo descomponer, yo lo puedo reducir como 2 por 2. Y yo ya sabía que el 2 es primo y el 2 es primo, de forma que esto muestra que el número 4 se puede descomponer como producto de números primos, números irreducibles. Y así yo podría continuar con el 5, con el 6, con el 7, con el 8, con el 9, con el 10, y en algún momento yo voy a decir, no puedo seguir por siempre. Profe, Sí. ¿el del 2 y el 3 es 2 por 1 o no sé si entendí? ¿No? ¿Qué es lo que quiero probar? Quiero probar que todo número natural se puede reducir de forma única como producto de números primos. 2 es el número primo. ¿Está? Esa es su factorización. No hace falta reducirlo más. El teorema dice, pongámoslo en otras palabras, un número o es primo, y si no es primo se puede reducir como producto de primos. Digamos, 2 es su propia factorización. No hace falta poner 2 por 1, porque de hecho el 1 no es primo, ¿verdad? ¿Está bien? ¿O cuál es la Era eso. Ya entendí. Ok. Entonces vea que yo podría irlo demostrando uno por uno. Pero yo quiero probar lo que es cierto para todo número natural. Y eso no lo puedo hacer. No lo puedo hacer para todos. Entonces, de alguna forma tenemos que probar que esto se cumple para todo número natural sin tener que verificarlo para todo número natural, porque no se puede. Yo no puedo hacer esta lista infinita, seguir y verificar lo que se cumple para todos los números naturales. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo continúo haciendo esta lista y en algún momento me doy cuenta de que no se podía? ¿Qué pasaría si
existe un número natural, voy a llamarlo tal vez n para diferenciarlo, n mayúscula, para diferenciarlo de todos los n's que esto acá, tal que no se pueda. Es decir, yo continúo haciendo mi lista, 2, check, 3, check, 4, check, el 5, check es primo, 6 es 2 por 3, check, 7 es primo, check, 8 es 2 por 2 por 2, es producto de primos, check. Y yo continúo hasta que llegue a un punto en el que efectivamente me doy cuenta de que no, que la respuesta es que ese número no se podía factorizar como un producto de primos. Es decir, estoy suponiendo que lo que quiero demostrar no es verdadero. Entonces, esto dice que todo número natural lo cumple. ¿Qué pasa si alguno no lo cumple? ¿Me siguen? ¿Sí? Quiero probar que esto nunca ocurre. Si esto nunca ocurre, entonces eso quiere decir que todos los elementos de la lista tienen un check, aunque yo no haya llegado hasta ese elemento. Yo sé que el dominó se va a caer, pero yo tengo que ir hasta allá a verlo. ¿Está bien? Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos ven por qué estamos considerando esta pregunta? Ok, entonces hagamos lo siguiente. Si yo sé que para algún número natural no se cae el dominó, escoja el primer dominó que no se cae. Estoy utilizando el principio del buen orden. Entonces, sea n mayúscula el menor número tal que no se puede factorizar como producto de primos. Entonces, aquí estoy utilizando el principio del buen orden. Dicho de otras maneras, estoy utilizando inducción matemática. Yo quiero probar que todos los dominós se caen. Entonces voy a utilizar inducción matemática. Recuerda que el principio del buen orden es equivalente al principio de inducción matemática. Ok. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de este número n? ¿Qué propiedades debería tener ese número? No es 2, porque el 2 sí se cumplía. No es 3, porque el 3 sí se cumplía. No es 4, porque el 4 también se cumplía. Puede ser 5. No, porque ese también se cumplía. ¿Por qué se cumplía con el 5? Por ser Porque es primo. primo. Porque es primo. Vea que yo, en la lista, yo puedo ponerle un check a todos los números primos, ¿no es cierto? Un número primo se factoriza como el mismo, entonces es primo. O sea, es primo, entonces está en la lista con un check, aunque, digamos, yo sé que el 11 tiene un check, aunque apenas vaya por el 5. Me siguen, ¿verdad? Yo sé que el 13 tiene un check, aunque apenas vaya por el 4. Yo sé que el número 101 va a tener un check, aunque no haya llegado a él. Entonces, ¿qué me puedes decir acerca de este número que tiene una X? Que no es primo. Que no es primo. Entonces, necesariamente, el número que yo estoy suponiendo que existe no es primo. No es irreducible. Voy a poner así. El número que yo estoy suponiendo que existe no es irreducible, porque todos los irreducibles tienen un check a la par, aunque yo no haya llegado a él. Entonces, si no es irreducible, ¿qué es?
reducible. Es reducible. Es decir, n es reducible. Bueno, recuerde que reducible es un sinónimo de compuesto. Es decir, voy a borrar otra vez. Voy a borrar esto. Eso quiere decir que n se puede factorizar de alguna forma. N tiene divisores. Es reducible. Eso quiere decir que va a tener divisores. Y más aún, esos divisores no son necesariamente 1 y n. ¿Verdad? Esto es cierto para todo número. ¿Verdad? Los primos se pueden escribir así. Solo que la única forma de hacerlo es 2 por 1 o 1 por 2. Entonces, como es reducible, yo sé que el A es distinto de 1 y que el B es distinto de 1. Existe una forma legítima de factorizarlo como producto de otros números. Y lo que yo sé es que estos números no son 1. Si no son 1, el otro tampoco es n, ¿verdad? Ok, entonces, si un número se descompone, es reducible, como producto de otros dos, ¿qué me pueden decir acerca de estos dos? ¿A dónde están en la lista? Yo empecé con 2, con 3, 4, 5. Por aquí abajo, posiblemente un número muy grande estaba n. Y era el primero que tiene una x. ¿A dónde están en la lista? A y b. Sí, son divisores, son más pequeños. O sea que A está por acá y B está por ahí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me pueden decir acerca del check o el check o la X que está a la par de la A y la B? ¿Qué les pongo? No serían primos, porque si no, n sería un producto de primos. Ok. Yo no sé si son primos o no. Lo que yo sé es que están antes que n. Y n es el primer número que tiene una X a la par. Entonces, si esta es la primera vez que yo escribí una X, perdón, definitivamente a la par de A y de B, tengo que sí, que estos números satisfacen lo que se pueden factorizar como producto de números irreducibles. ¿Estamos de acuerdo? Como este número es el primero que tiene una X, todos los que están antes tienen un check. Y en particular, cualquier divisor de n tiene un check. Es decir, dado que los números A y B son más pequeños que n, son más pequeños porque no son n. La única forma de que fueran más grandes o iguales es que sean iguales, y esto lo prohíbe. Entonces, dado que estos números son más pequeños, necesariamente, A y B, ambos, se pueden factorizar como producto de números irreducibles, de números primos. ¿Verdad? Eso es parte de la forma en la cual yo escogí el n. Este n es la primera vez que apareció una x. Es decir, que desde aquí hasta aquí, todos eran checks, todos eran buenos. Esta fue la primera vez que apareció la x. Entonces, A y B, que estaban arriba, son más pequeños, bueno, la escribí verticalmente, que están antes, tienen checks, que son buenos, cumplen con esa condición. Entonces, cuando usted escribe A por B, A es producto de primos, B es producto de primos.
A por B entonces también es producto de primos. Eso quiere decir que el número A por B tiene un check. ¿Verdad? Si yo A lo puedo escribir como 2 por 7 por 11 y B como 17 por 23 por 31, entonces A por B sería 3 por 5 por 7 por 13 por 23 por 31. O sea que este producto es un producto de primos y por lo tanto A por B debe tener un check. Sin embargo, note que A por B es N y yo ya había dicho que tenía una X. Y esto no es posible. O el número tiene un check o tiene una X, no tiene ambas. Entonces, obtenemos una contradicción. Yo supuse que tenía una X y acabo de darme cuenta que no, que era un check. Entonces, esta contradicción, ¿cómo llegué a esa contradicción? ¿Cómo fue que estoy demostrando que 1 es igual que 2? Algo que es falso, ¿verdad? Yo supuse que existía un número X que satisfacía que había un número X que tenía una X, había un número N que tenía una X. Lo que me estoy dando cuenta es que eso es imposible. Es decir, que todos los números tienen un check. Esta contradicción implica que todos los números tienen un check. Bueno, pues eso es lo que yo quería probar. Yo quería probar que todos los números satisfacían esa condición de poder factorizarse como producto de números primos. Entonces, ya que esto demuestra entonces la primera parte del teorema. El teorema dice, se puede, y la segunda parte dice, solamente se puede de una forma. ¿Estamos bien? ¿Hay una pregunta? Sí, profe, digamos, A y B se pueden factorizar como números primos, Ajá. pero pero digamos, A y B no son primos. No, pero vea lo que yo quiero probar. La existencia es que se puede factorizar como producto de primos. No dice que sean primos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que yo sé que N sí se puede factorizar entre números primos? Porque simplemente, ¿verdad? Vamos a ver, volvemos un pedacito, volvemos a esto. Usted ya sabe que A, hagámoslo con números para no hacer más enredada la cosa. Usted ya sabe que A es 2 multiplicado por 3 multiplicado por 7 multiplicado por 31. A tiene un check. Eso quiere decir que usted sabe que se puede factorizar de alguna forma como producto de primos. Ahora, el B también tiene un check. O sea que existe alguna... el número B era 5 por 11 por 11 por 13. Entonces ahora considere el número A por B. El número A por B sería, de acuerdo a este ejemplo, sería 2 por 3 por 3 por 5 por 7 por 11 por 13 por 31. O sea que el número A por B es producto de números irreducibles. O sea que este número tiene un check. A por B tiene un check. Pero A por B es N. Y N tenía una X. Entonces estoy llegando a la contradicción de que el número que yo había dicho que fallaba, no falla. Entonces, yo supuse que existía alguno que fallaba y me acabo de dar cuenta que no, ese número no fallaba. Entonces, ese número no puede existir. ¿Está bien? Sí, ahora sí, gracias. Sí, vea que es importante, ¿verdad? No dice que hay que ver en primos. Podrían ser primos, ¿verdad? Claramente, puede ser que el número A sea 2, no hay ningún problema. Pero el B tal vez no, pero es producto de primos. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
vean que la única herramienta que yo utilicé para demostrar la existencia en el enunciado del teorema fundamental de la aritmética fue el principio del buen orden. Entonces, ustedes podrían decir, ¿para qué construimos 5 pisos si en la planta baja estaba lo que yo estaba buscando? Hacía falta llevar ese camino tan largo para mostrar algo que únicamente ocupaba el principio del buen orden, que es básicamente lo mínimo que le podemos pedir a la vida. Pues para probar la unicidad, para probar que existe una única forma de hacerlo, sí vamos a ocupar el camino recorrido. Ok, entonces ya demostramos la existencia, entonces ahora demostremos la unicidad. En general, para demostrar unicidad, ¿qué significa que algo es único? Que solamente hay uno. Entonces, para mostrar que solamente hay uno, lo que vamos a hacer es ver qué pasa si tengo dos. Entonces, esto es algo muy común a la hora de probar que algo es único. Voy a agarrar dos elementos que cumplan la misma propiedad y voy a ver que no, que en efecto es que los estaba viendo trasladados, o sea, los estaba viendo visco, en realidad es el mismo elemento. Entonces, voy a agarrar dos que cumplan lo que dice la existencia y voy a ver que esos los escribí tal vez distinto, pero no, eran el mismo. Entonces, para probar la unicidad, vamos a suponer, a ver si encuentro un marcador que pinte más bonito. Vamos a suponer que existe algún número n que posee dos factorizaciones. ¿Verdad? Lo que yo quiero probar es que todo número tiene una, ya lo probé, todo número tiene al menos una existencia. Ahora quiero ver que no, que esa que yo encontré es la única que existe. Entonces, voy a suponer que existe un número que tiene dos, es decir, que yo tal vez escribí mi número como P1 por P2 hasta, no sé, PR. Entonces, yo agarré mi número n y lo factoricé. P1 por P2 por P3 por P4 por P7. Tiene 7 primos, tiene 7 divisores primos. Pero ustedes en su casa encontraron otra. Entonces, a esa otra la voy a llamar Q1 por Q2, no sé, hasta QS. Donde todos los P, o sea, todos los números que aparecen en la primera factorización y todos los Qs, todos los números que aparecen en la segunda factorización son primos. Entonces, voy a suponer que yo lo logré hacer de dos formas distintas y no, en realidad son la misma forma. Entonces, queremos demostrar que son la misma. ¿Qué quiere decir? Que esta factorización que está acá sea la misma que esta que está acá. Bueno, que los elementos, los números que aparecen en esta son los mismos que están acá. Entonces, ya que eso implica dos cosas. Uno, que este P posiblemente sea este Q. Este que está acá posiblemente sea este que está acá. El último que está acá y posiblemente sea este que está acá. Entonces, ve que tengo que mostrar varias cosas. Que todos los P's y todos los Q's son iguales entre sí en algún orden. Pero además que no sobran. ¿Verdad? Una vez que yo encuentro dónde está P1, acá lo marco y marco el que sigue y acabo al mismo tiempo.
¿verdad? No puede ser que aquí hayan 7 primos y aquí 11 primos. En ambas formas de factorizar tengo exactamente los números primos. No puedo tener más. Entonces, queremos mostrar que, primero que todo, R es igual que S. R es la cantidad de primos que tengo en mi primera factorización. S es la cantidad de primos que tengo en mi segunda factorización. Entonces, tengo que primero mostrar que en ambas tengo la misma cantidad de primos. Y además que son los mismos. Y, sin pérdida de generalidad, una vez que yo los reordene, sin pérdida de generalidad, que P1 es igual a Q1, que P2 es igual a Q2, que PR es igual a QR. Ven que aquí ya estoy usando el hecho de que el último también es, ¿sabes? Está en la misma posición, está en la posición S. Entonces, hay que mostrar que la cantidad de números, la cantidad de factores primos que aparece es la misma y que además son los mismos. ¿Todo el mundo me sigue? ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el lema de Euclides? ¿Quién me recuerda qué es lo que dice el lema de Euclides? Dice que si yo tengo un número primo, aquí tengo un montón. Si yo tengo un número primo que divide a un producto, entonces divide cada factor. No, divide alguno de los factores. Algunos, sí, sí. Sí. Entonces note, por ejemplo, P1 es un número primo, eso no es ningún problema, porque todos los P's son primos. P1 es un divisor de N. Es decir, que P1 divide a N. Pero N es un producto. N es un producto ¿de qué? De factores primos. Q1 hasta QS. Entonces, apliquemos el lema de Euclides. Tengo un número primo que divide a un producto. Un número primo divide a un producto, divide alguno de los factores. Es decir, eso implica que P1 divide a alguno de los Qs. Entonces voy a escribir que divide a Q, alguno de todos. P1 divide a alguno, puede ser a Q3, no sé cuál, alguno de todos. Si P1 divide a Q, si P divide a un número primo, ¿qué podemos decir acerca ¿qué podemos decir acerca de Q? Q es un múltiplo de P, ¿cierto? Pero Q es primo. Entonces, ¿cuál es la única forma de que P1, cuál es la única forma de que un número primo divida a otro número primo? Que sea el mismo, ¿no? Que sea el mismo, ¿verdad? 2 no divide a 3, 2 no divide a 5, 3 no divide a 5. Entre números primos no hay ninguna relación de divisibilidad. Entonces, la única forma, dado que Q es primo, dado que Q y es primo, entonces P es igual que Q. ¿Estamos de acuerdo? Para que un número primo divida a otro, la única forma de que eso ocurra es que sean el mismo número. P divide a P. Es la única forma en que un número primo divide a otro. Entonces ahora, Q es alguno de esos que está acá. Es alguno. Realmente el orden, pues no es tan importante, entonces yo voy a asumir que lo agarro de donde estaba, lo pongo de primero
y le cambio el nombre a los demás. Entonces, sin ninguna pérdida de generalidad, ¿verdad? Sin pérdida de generalidad, yo puedo suponer que el número que P1 divide es el primero que aparece. Si no lo es, simplemente lo corro, lo pongo al primero y le cambio el nombre al resto. Entonces, sin pérdida de generalidad, P1 divide a Q1. Bueno, pero eso implica entonces que P1 es igual a Q1. ¿Están de acuerdo? Vamos bien, ¿es una pregunta? No, profe, todo Entonces bien. noten que yo tenía P1 por P2, ¿verdad? ¿Está cierto? PR es igual a N, pero N es igual a Q1 por Q2 por QS. Esto es lo que yo supuse, que yo podía factorizar este número de esta manera. Y quiero que me acabe de dar cuenta que este número, P1, es igual a Q1. Si tengo a P1 del lado izquierdo y P1 del lado derecho, y es un número primo, lo puedo cancelar, ¿no es cierto? Y esto quiere decir entonces que P2 multiplicado hasta PR tiene que ser igual a Q2 multiplicado hasta QS. Entonces, yo identifico que uno de los primos es igual y lo quito de la lista. Y entonces ahora lo cancelo, porque es el mismo a ambos lados. ¿Y qué me queda? Me queda que este producto de primos es igual que este producto de primos. ¿Y qué puedo hacer? Y repito el procedimiento. Ahora yo tengo que P2 es un número primo que divide a este producto. Entonces, ese producto, P2, divide a Q2 hasta QR, hasta QS. Y vean que es exactamente el paso anterior. Yo agarré el primer primo que parecía y me fijé que dividía a este producto. Entonces, reacomodando, si hacía falta, me di cuenta que era igual a algunos de los factores primos. Eso quiere decir que ahora el mismo argumento me demuestra que P2 es igual a Q2, ¿no es cierto? Lo mismo que hicimos para P1, lo puedo hacer para P2. Entonces, P2 es igual que Q2. Entonces lo tacho de la lista. Y ahora me va a quedar entonces la misma condición, pero con P3 y Q3. Ya tengo uno menos que preocuparme. Bueno, así continúo cancelando primo, 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 primo. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que yo cancelé todo del lado izquierdo y todavía me sobren del lado derecho, ¿no es cierto? Q7 y Q8 hasta QS. Entonces, yo cancelo el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 6 y aquí me quedan primos sobrando. Pues entonces eso implicaría que 1 es igual a un producto de primos. Y eso es falso. Es decir, que cuando yo termino de tachar del lado izquierdo, termino de tachar al lado derecho. Es decir, que la cantidad de primos del lado izquierdo es la misma cantidad de primos del lado derecho. Y eso entonces demuestra que todos los primos son iguales y había la misma cantidad en ambos lados. Yo empecé con esta y con esta, y en realidad era la misma. P1 es igual a Q1, P2 es igual a Q2, PR es igual a
QR, porque hay la misma cantidad en ambos lados. Entonces, eso demuestra la unicidad. Entonces, vean qué interesante. Para demostrar la unicidad, sí hizo falta el lemma Euclides. Para demostrar la existencia, era suficiente con el principio de inducción. Ok. Bueno, entonces, tal vez apreciemos qué fue lo que hicimos. Casi que todo lo hicimos con el principio de inducción, aparte del último, la última condición en el teorema fundamental de la aritmética. Todo es consecuencia de algo tan básico como lo es el principio del buen orden. Que todo su conjunto no vacío, no naturales, tenga un primer elemento, fue casi que lo único que ocupé para llegar al último piso. Solo me faltaba un poquitico aquí para demostrar la existencia, la unicidad. Como les comenté la vez pasada, ¿verdad? Tal vez sea un poco difícil, vamos, apreciar, digamos, el alcance que tiene esta construcción. Sin embargo, dado que todo partió, digamos, del principio del buen orden y después del algoritmo de la división euclidia, siempre que tengan una estructura donde existe la suma y el producto y tengan un algoritmo de la división, van a tener un teorema fundamental de la aritmética. Entonces es algo muy, muy interesante que los argumentos que usamos en las demostraciones, pues sí dependían de los números naturales, pero dependían de conceptos que se pueden definir en otras estructuras. Y por lo tanto, digamos, la demostración se puede traducir a otros contextos en donde tenga sentido hablar, por ejemplo, de división con residuo. Entonces, bueno, lo logramos, por dicha. Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre conjuntos. Ya esta noción de conjuntos la hemos estado manejando un poco informal, ¿verdad? Yo siempre digo una bolsa, y de hecho cosas. Bueno, vamos a hablar un poco más, tal vez un poco más, darle un poco más de rigor y trabajar con operaciones entre conjuntos. Prometo ya no hablar más de látex en el semestre. ¿No se tienen alguna pregunta? La tarea entonces para el otro miércoles. ¿El miércoles qué, perdón? La tarea para cuándo es, entonces, para cuándo hay que entregarla. Del lunes en 8, si no me equivoco, el 3 de mayo. Sí, pero De este lunes en 8. De este lunes en 8, correcto, sí. Profe, pero el 3 de mayo no es feriado. El lunes es feriado, sí, no tienen que venir, nada más tienen que entregarlo. No, Hágala antes. ¿Alguna otra pregunta? Ahora solo eso. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego, profe. profe, Profe, disculpe, ¿la tarea queda entonces para este lunes que viene? ¿O para No, este lunes en 8? Para el lunes 3 de mayo. Lunes 3 de mayo. Ok, Sí. gracias. Ok, luego.